Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Tomando el Control y hoy es el tema número 54. El tema de hoy se llama Pensamientos y Acciones. Ya vamos por la recta final de esta serie. Gloria a Dios que ya casi la terminamos y que hemos ido meditando emoción por emoción y que ha sido de edificación para nuestra vida, o esperando que así sea. ¿Y por qué les quiero hablar de los pensamientos? Les quiero hablar primeramente de los pensamientos porque son el origen. Después hablamos de las acciones, pero son el origen. Y vamos a leer una cita bíblica. Romanos capítulo 8, vamos a leer a partir del versículo 5. Y dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y antes de continuar, les digo, el pensamiento es el origen. Ahí se origina todo. El pensamiento tiene mucho que ver con tus emociones. Recuerda que cuando hablamos de las cosas de la carne, en la carne están nuestras emociones. Entonces, los que son de la carne, según la serie que estamos viendo, podríamos decir, los que son conforme a sus emociones, piensan en sus emociones de la carne, en su ira, en su orgullo, en su soberbia, en muchas emociones. Bueno, que también sabemos que hay emociones malas. Perdón, hay emociones malas y hay emociones, pues, positivas, digámoslo de esta manera. Pero esas emociones positivas son guiadas según el espíritu y las emociones negativas son guiadas según la carne. Entonces, cuando hablamos del pensamiento, estamos hablando del origen de muchas de esas emociones, porque todas estas se originan en la mente, en el pensamiento. Muchas emociones negativas llegan a nuestra vida como un dardo de Satanás. No necesariamente que se originen en nosotros mismos, sino como un ataque diabólico. Pero los que son del Espíritu, entonces comienzan a pensar en cosas que son del Espíritu y apagan esos dardos de fuego que son de Satanás. Porque dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y como una persona que es espiritual sabe que esa emoción no es de Dios, entonces se ocupa en las cosas del espíritu y no en las de la carne. Y sabe que si se ocupa en las cosas de la carne, puede ocasionarle la muerte. Incluso cuando tú no tienes paz, es porque te estás ocupando en las cosas que son conforme a tu carne. Emociones que son carnales pueden quitarte tu paz, robarte tu paz. Por ejemplo, el enojo te puede robar la paz. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, o sea, el cultivar esas emociones que son de Dios como la humildad, como la paciencia, como el amor, como la misericordia, eso va a traer vida y va a traer paz. Entonces vamos al 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Muchas emociones que sentimos se oponen a la voluntad de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No puedes sujetar la ira a la ley de Dios. No puedes sujetar la sensualidad, que también hablamos de ella, a la ley de Dios. No puedes, la sensualidad te puede llevar al adulterio, a la fornicación, y no se pueden sujetar a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que se dejan guiar por el arrebato de ira, los que se dejan guiar por su romanticismo, por su sensualidad, se me van ahorita, por su desánimo, por su rencor, por sus celos, no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas ustedes ya se refiere a los que viven en Cristo. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Pero si no puedes vivir según el Espíritu, aquí te da la razón. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Y por qué dices, por qué no puedo controlar mis emociones? Bueno,
Tal vez es porque estés en desobediencia. Estés cultivando más tu carne y tu carne esté creciendo. Estés alimentando más esas emociones que no te permiten agradar a Dios. Tal vez sea por eso. O tal vez sea por algo más grave. Digo que ya es grave eso, pero tal vez sea por algo más grave. Y lo más grave es que ni siquiera seas cristiana, que ni siquiera seas hija de Dios. Nosotros no vivimos para alimentar nuestras emociones, sino vivimos para hacer la voluntad de Dios. Y la única forma de que podamos hacer la voluntad de Dios es teniendo el Espíritu de Dios. Y si alguna no tiene el Espíritu de Dios, entonces esa no es de Cristo. No tiene a Cristo, no ha recibido a Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Bueno, nos está diciendo, si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Cristo. Pero por cuanto si tienes el Espíritu, si eres de Cristo, pues entiende esto, que el mismo que levantó a Cristo entre los muertos es el que ahora vive en ti y que te puede dar el poder, que te puede vivificar para que ya no vivas conforme a tus emociones, conforme a tus deseos carnales, para que vivas conforme a la voluntad de Dios. Tienes que saber que el Todopoderoso vive y mora dentro de ti, si es que eres de Cristo. Por lo tanto, no hay ninguna emoción más fuerte que pueda vencerte. No hay desánimo más grande que pueda ganarte, que pueda derrotarte, porque el Todopoderoso mora dentro de ti. Pero tienes que tener cuidado con tus pensamientos, porque recuerda que ese es el tema de hoy. Piensa en las cosas que son de Dios y no pienses en las cosas que son de la carne. Ponle control a tus emociones, que ese va a ser el otro tema, el tema final ya. Este es el penúltimo tema, les adelanto. Entonces, vamos a leer el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. No le debemos nada a nuestra carne, para que vivamos conforme a nuestra carne, es decir, a nuestras emociones. No le debemos nada. No me debo nada a mí misma como para alimentar mi tristeza, como para alimentar mi desconsuelo. No me debo nada a mí misma. Le debo a Cristo, soy deudora de Cristo, porque si viven conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Pero ¿saben cómo empezó todo? Por un pensamiento. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero todo esto que hablamos de que dejarte llevar por tus emociones, de vivir según la carne o vivir según el espíritu, todo esto empezó con un pensamiento. Por eso el tema de hoy se llama pensamientos y acciones. Esta frase que les voy a leer, presta atención a tus pensamientos porque son el comienzo de tus acciones. ¿Qué creen? Que la vi en la televisión. Y cuando la vi, me quedé pensando. Y dije, cierto, tienes razón. Presta atención a tus pensamientos porque son el comienzo de tus acciones. Ellos lo hablaban en sentido motivacional, pero yo cuando la leí dije, tiene razón, pero esta advertencia nos la hizo Dios desde antes. Nos la dejó escrita con Pablo. Los que piensan en las cosas de la carne morirán, y los que piensan en el espíritu vivirán. Los que piensan en la carne, pues las cosas de la carne harán, y los que piensan en las cosas del espíritu, al espíritu obedecerán. Presta atención a lo que estás pensando, porque una cosa te puede llevar a la otra. Un pensamiento te va a llevar a una acción. Entonces, si tú tienes pensamientos de tristeza, te pueden llevar pues a cometer tonterías. Si tienes pensamientos de ira, por ejemplo, un pensamiento de ira puede llevar al asesinato. Un pensamiento de tristeza puede llevar al suicidio. Un pensamiento de lujuria, de sensualidad, puede llevarte al adulterio, a la fornicación.
Un pensamiento de incredulidad puede llevarte a la blasfemia, a la rebeldía. Un pensamiento de miedo puede llevarte a la cobardía. Un pensamiento de euforia puede llevarte a, no sé, a una exageración. Ten cuidado con lo que estás pensando, porque ahí comienzan tus acciones. Un pensamiento puede estar siendo cultivado por una emoción, pero si no le pones freno a esa emoción y no le pones freno a ese pensamiento, vas a terminar pecando. Cuando se trate de una emoción pecaminosa. Pero si tú cultivas los pensamientos que son de Dios y cultivas esas emociones positivas de las cuales ya hablamos, por ejemplo, un pensamiento de amor te puede llevar a un acto de misericordia. Un pensamiento de fe te puede llevar a un acto de valentía. Y así puede llevarte a vivir confiadamente. La esperanza te lleva a vivir en santidad. Ten cuidado con lo que estás pensando, porque ahí comienza todo. Que Dios te bendiga.